Grabando. Buenas noches, estamos grabando en vivo este estudio bíblico de esta noche para compartirlo con algunos hermanos que por situaciones previas, por compromisos previos no pueden estar en esta noche, y les prometí poder compartirles el estudio de esta noche. Como saben, estamos yendo por el Evangelio según San Marcos. Ya vamos para el capítulo 5, vamos a comenzar el capítulo 5 en esta noche. Y estamos estudiando las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del mejor maestro de todos los tiempos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y hay mucho que aprender de nuestro maestro para que cada vez nuestras vidas como creyentes, como cristianos, puedan parecerse a la vida de Jesús y podamos seguir el ejemplo de Jesús. Un ejemplo que glorificaba al Padre, un ejemplo que daba, exaltaba al Padre. Y eso queremos hacer, seguir aprendiendo y con ese aprendizaje poder implementarlo en nuestras vidas para el beneficio de nosotros como creyentes y para el beneficio de otros que quizás puedan escucharnos, que quizás puedan recibir también palabra de Dios. Comparta este live con sus amigos. En la parte de abajo de su teléfono hay un botoncito que se llama básicamente share, compartir. Compártalo con otros, amados, para que otros también se beneficien de la palabra de Dios que tendremos en esta noche. Y no pierdan detallitos. El Señor ha tocado mi vida con el mensaje de esta noche y sé que lo hará con usted. Así que atento a nuestros oídos. Sé que no es fácil estar frente a un aparato como un teléfono, frente a una computadora, una tableta, pero sé que si hacemos todo nuestro esfuerzo lo vamos a lograr. Así que les bendecimos en esta noche. No sabemos el impacto que pueda tener siempre la palabra de Dios a través de estos medios, así que bendecimos a todos los que verán más luego de manera diferida este estudio, que sea de bendición para sus vidas, que sea de transformación para sus vidas. Y ojalá permita al Señor que podamos escuchar testimonios del poder de Dios actuando en otras vidas. Que el Señor me los bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Saludamos a todos los amigos que ya se conectan. Bendito el Señor. Y comenzaremos de inmediato con el estudio. Ayúdame en orar, amado. Amado Dios y Padre eterno, qué bueno, Señor, qué bueno eres. Hoy, Señor, celebramos la vida, Dios. Después de unos meses difíciles en nuestro Puerto Rico, Señor, la tasa de positividad del COVID sigue bajando, Señor. Menos hospitalizados, Señor. Menos muertes, Padre. Entre ellos, Señor, muertes de niños, muertes de inocentes, Señor. Gente que, mi Dios, que te ama, gente que te ha buscado, Padre, pero sabemos dónde están en tu presencia. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea sazonada a través de tu santo y bendito Espíritu. Padre, que la palabra que haremos de presentar, Señor, tenga un impacto eterno en la vida de los que nos ven, nos escuchan a través de este canal, Señor, que tenga un impacto, bendito Dios, en transformarles, en ayudarles a crecer en ti, Señor, en ayudarles, mi Dios, a tener esperanza, la esperanza que solamente viene de ti, nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Quita toda distracción, Señor, que pueda impedir que tu palabra fluya, Señor, con poder en esta hora. Permite, mi Dios, que la transmisión fluya de manera correcta, igual con cada uno de mis hermanos y hermanas, mi Dios, que nos acompaña en esta noche. Para cada uno de ellos pido tu bendición, Señor. Pido tu cuidado, Señor. Si hay alguno enfermo entre medio de nosotros, Dios, que allí tu mano sanadora vaya, Señor, se pose sobre ella, bendito Dios, y hagas el milagro perfecto que solamente tú puedas hacer, Señor. Si hay alguno con alguna necesidad, Señor, también que esa necesidad sea cubierta, Padre. Sobre todas las cosas, Señor, que tu presencia esté en medio de tu pueblo, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cada familia aquí representada, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir este hermoso evangelio, a vivir tu palabra, Señor, a atesorarla, Señor, a obedecerla y a llevarla a otros, Señor, que la necesitan. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén. Permítame entonces, amados hermanos, presentarles el PowerPoint que he hecho para esta noche. Bendito el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito Dios. Hoy vamos a estar bajo el tema Ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales.
Nuevamente les habla el pastor Carlos Villafañe González, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel, allí en la carretera 670 en el municipio de Vega Baja. Sean todos bendecidos. Estamos estudiando las enseñanzas de Jesús, nuestro maestro, y hoy vamos a entrar en el capítulo 5. Todos los estudios desde el primer capítulo están grabados en nuestra página de Facebook. Allí los puede acceder cuando usted así lo entienda pertinente. Lo puede compartir, amado. Y sé que esa palabra que está allí será de bendición para muchas personas. Bendito Dios. Así que les pido que nos acompañen en esta noche. Vamos entonces al texto bíblico del capítulo 5. Vamos a estar visitando los versículos del 1 al 20. Hay una historia muy importante de un endemoniado que se encuentra con Jesús y vamos a sacar el mayor provecho de esta historia. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Versículo 5 añade, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Un relato un cuanto largo, 20 versículos, amados hermanos, pero de mucha enseñanza para nosotros, inclusive para nuestros días. Queremos ir sobre este texto y queremos poder sacar aquellas enseñanzas que de hecho obtenemos del mismo Jesús, de nuestro Maestro. Este relato nos lleva de la experiencia, de hecho, que discutimos la semana pasada, cuando Jesús dominó el mar y cayó los vientos frente a un mar embabrecido, frente a una tormenta en el mar de Galilea. Ahora Jesús sale de la barca y saliendo de la barca se encuentra con este hombre embravecido, con este hombre endemoniado, hombre fiero e indomable, dice la palabra, que estaba poseído por una legión de demonios. No solamente un demonio, sino por muchos demonios. El evangelista Marcos nos dice que en esta ocasión Jesús estaba en la región de los Gadarenos. Gadara, de hecho, era una de las 10 ciudades que formaban Decápolis, y la misma palabra nos lo dice, una región formada por 10 ciudades al oriente del mar de Galilea.
era un territorio gentil, era un territorio de paganos. Así que aquí podemos explicar de entrada muchas cosas. El hecho de que hubiera cerdos en esa cantidad, como 2000 cerdos, que se criaran cerdos, nos dice que era una área pagana. Nuevamente, los judíos no comían carne de cerdo. Lo encontraban impuro totalmente. Así que esto nos da de entrada un entendimiento en dónde se encontraba Jesús. De hecho, la legión de demonios había encontrado un buen lugar para poder estar allí, precisamente porque estaba apartado del Dios eterno, del Dios que nosotros también profesamos, en una área puramente pagana, influenciada, de hecho, por los mismos demonios. Y ese es el escenario que encontramos de entrada en este lugar conocido como Gadara. Bendito el Señor. Y así las cosas, amados, tenemos que de entrada hablar de los personajes, ¿no? Aquí nos encontramos con los famosos demonios y es un tema que nadie le gusta hablar, que nadie le gusta escuchar, que es un tema que poco se predica, debo aclarar sobre eso, que poco se habla de él, y solamente se menciona la palabra demonios quizás en nuestro Puerto Rico cuando vemos incidentes lamentables donde, por ejemplo, un padre mata a su hijo o situaciones similares y se expresa y se dice, ese hombre estaba endemoniado, ¿no? Aquí en Puerto Rico es bien raro escuchar de demonios, pero sí los hay. Y sí hemos escuchado testimonios de personas endemoniadas. Cuando yo estudiaba en Mayagüez, escuché varios testimonios de personas que trataban de hecho o hacían exorcismo para sacar demonios. Entonces nos preguntamos, ¿qué son estos demonios? Para tenerlo claro y poder entrarnos dentro de este estudio. Los demonios son espíritus malvados e inmundos. Son las palabras que mejor los describen. Son seres sobrenaturales, son espíritus sobrenaturales, rebeldes y hostiles a Dios y a sus aliados y están al servicio del mal. No es que divagan, sencillamente sirven al mal. Son agentes de Satanás, son dirigidos por Satanás. Hay una estructura política en Satanás y sus secuaces, los demonios. Así que son dirigidos por Satanás. Son poderosos, tienen cierto poder, ¿verdad? No es que son sobre todo poderosos, pero tienen cierto poder. Son inteligentes, ¿verdad? No podemos despreciarlo. Aquí mismo, en un momento le dicen, ¿qué tienes con nosotros? El Hijo de Dios. O sea, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Así que son inteligentes, obran milagros, aunque sean milagros para el mal, tienden a confundir, tienden a usar ciertas cosas para confundir. Poseen una persona solo cuando se los permite. La persona no puede estar endemoniada si la persona no le permite a que los demonios, el demonio o los demonios entren dentro de la persona. Ellos afligen a los siervos de Dios. Y una de las cosas más comunes que vemos en este tiempo es la aflicción que es causada por los demonios. Quiero dejar claro que no todas nuestras aflicciones son causadas por demonios. No todo lo que nos pasa malo tiene que ver con Satanás y sus secuaces. Quiero dejar eso claro. Pero sí, una de las características principales de los demonios es afligir especialmente a los creyentes, es molestarle. Nuevamente, no puede entrar en el cuerpo a menos que una persona se lo permita. Tienen poder para causar enfermedades humanas. Y ahí vemos varios textos bíblicos donde nos habla precisamente de eso. Nuevamente, el poder absoluto lo tiene Dios. Vemos el caso de Job, cuando el mismo Satanás le pide permiso a Dios para causarle daño a su siervo Job. Así que el poder lo sigue teniendo siempre nuestro Dios. Pero sí afligen, sí molestan, sí causan enfermedades. Y algo más que nos dice la palabra es que la actividad demoníaca no ha cesado. El hecho de que no sean tan comunes o que no los veamos tan comunes en nuestro Puerto Rico no quiere decir que la actividad demoníaca ha cesado. Se hablan de múltiples testimonios en países tan cercanos como Haití, en países tan cercanos como el norte en Canadá, como países como España. España tiene una presencia de demonios muy, muy alta. Y de las famosas brujas también. Así que los demonios están en el mundo, Satanás está en el mundo,
está libre por ahora hasta el día de su juicio final. Así que estos son los demonios y tenemos que tener claro estos términos para poder estudiar la palabra de Dios. Cuando hablamos de posesión demoníaca, queremos ir al Nuevo Testamento y ver, ¿verdad? ¿Qué causa o qué señales podemos ver de una posesión demoníaca? Por ejemplo, vemos personas que han sido poseídas por demonios, mudas, por ejemplo en Mateo 9:33, sordas, Marcos 9:25, ciegas, Mateo 12:22, feroces, bravas como esta que vimos también ahora, también la vemos en Mateo 8:28, con fuerza desmedida. He escuchado testimonios de un demonio tirar a una persona 15, 20 pies. ¿Por qué esa fuerza? Pues no puedo darle todas las explicaciones, pero sí tienen fuerza. Personas que tienen convulsiones causadas por demonios y que también emanan de sus bocas espuma blanca. Quiero ser claro también, amados, porque hay personas que padecen de convulsiones, hay personas que en un momento pudieran expulsar espuma blanca por una condición médica, por una enfermedad, que no necesariamente están endemoniadas. Igual que una persona puede tener una fuerza desmedida y no estar poseída por un demonio. No todos, quiero repetir, no todas las cosas, no todos las señales hablan de posesión demoníaca, pero en términos generales, esto que ven en pantalla describe a personas endemoniadas o poseídas por demonios. Nuevamente, no son comunes en nuestro Puerto Rico, son bien raras, pero sí las tenemos y ha habido muchos testimonios también de personas endemoniadas. Así que esto nos ayuda a identificarlas un poco. Una de las cosas también que he escuchado es que tienden a abrir los ojos, tienden a hablar de una manera diferente, como con un hueco. Recuerdo un profesor que nos dio clases hace 2 semestres atrás en el seminario, que estando en el salón de clases en Nyack, Nueva York, veía a esta persona con algunas de estas características y en un momento se le paró de frente y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el estudiante no habló como estudiante, habló como demonio. Reconoció en el profesor que había la presencia del Señor para ello. Y le contestó, es una palabra bien fea que no podemos decir aquí, pero ahí comenzó una batalla para sacar ese demonio de ese estudiante. Y según el profesor nos cuenta, duró alrededor de casi 2 horas. Los estudiantes, los compañeros se pegaron a la pared asustados. Nunca habían visto una persona poseída por el demonio. Y fue una batalla. Luchar contra el enemigo requiere precisamente de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Porque muestra esta ferocidad, muestra estas fuerzas desmedidas, con tal de no salir los demonios, con tal de no salir de la persona que posee. Así que lo posee y la controla, ¿no? Así que quería compartirles lo que era una posesión demoníaca. Ahora, la cura para la posesión demoníaca es la misma a través de todos los siglos. Siempre es la fe en el poder de Cristo. Una persona que tiene a Cristo no tiene a Satanás. Una persona que es influenciada por Cristo no puede ser influenciada, ¿verdad? De lejos, de fuera, pero no de cerca, porque tiene el poder del Señor, tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Así que la cura siempre para la posesión demoníaca es la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe estar claro en nuestra mente, que tenemos la forma, tenemos a Cristo, ¿verdad? Con nosotros, y que ese Cristo lo podemos compartir, ¿verdad? En el momento que quizás nos encontremos con una persona endemoniada, una persona poseída por el demonio, de presentarle a Cristo, porque Cristo no se lleva, ¿verdad?, con el enemigo. Fíjense que inmediatamente este demonio reconoció a Cristo, ya le estaba diciendo, mira, apártate, no mezclas Cristo y el poder de Cristo con los demonios. Así que la cura sigue siendo la misma. Entonces vamos a adentrarnos un poco en el texto que leímos ahorita para conocer un poco más de esta historia. Nos habla de un hombre común con un espíritu inmundo, un hombre como usted y como yo, en el cual se presenta a los discípulos Jesús, ¿verdad?
Se presenta esta persona corriendo hacia los discípulos y a Jesús desde las tumbas, nos dice el texto bíblico, endemoniado, desnudo, herido y gritando. Y ese es el cuadro que tenemos de frente. Una persona desesperada, por lo que ya veo, una persona desnuda, es un cuadro muy triste lo que estamos viendo, herida por los golpes que se ocasionaban y gritando, o sea, está desesperada. El cuadro que se presenta es un tanto difícil, como les decía, es un tanto triste. Un hombre totalmente descontrolado, como un animal salvaje. Nadie tenía fuerzas para dominarle, nos dice el texto. Era una amenaza para la seguridad de la gente. Marcos nos dice que nadie podía pasar por aquel camino, o sea, que buscaban otras rutas por no encontrarse con este hombre endemoniado. Era poseído por el diablo y con gran poder sobrehumano sobre él. Decía que rompía los grilletes, las cadenas, nadie lo podía atar. Pero en su interior era un ser débil espiritualmente, muy, muy débil. Cuando estamos lejos de la presencia del Dios eterno amado, sea endemoniado o no sea endemoniado, nos encontramos débiles. Así que es importante que nosotros, aquí tenemos la primera enseñanza, que permanezcamos siempre cerca del Señor. Cuando estamos cerca del Señor, somos fuertes porque Él es fuerte, porque Él es todopoderoso, porque Él está en nosotros, Él cuida de nosotros. Pero estar lejos del Señor, estar apartado del Señor, vivir la vida cristiana, si la podemos llamar de esa manera, lejos del Señor nos hace vivir débiles. Y no queremos estar débiles porque cuando somos débiles podemos ser presa del enemigo, podemos ser presa de muchas otras cosas que nos pueden hacer daño. Así que ese es el cuadro de entrada que tenemos. Un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre vivía en profunda angustia, lo podemos ver en este texto bíblico, en dolor, en tormento interior. Dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Imagínese usted, amado, este hombre corriendo a través en un lugar que nadie visita más que en el momento que ¿verdad? O los sepultureros que trabajan allí, el personal de un cementerio, o las personas que van a llevar, ¿verdad?, a enterrar a un ser querido. Pero nadie vive en un sepulcro o en los alrededores de los sepulcros o alrededores de un cementerio. Y este hombre andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, se golpeaba a sí mismo hiriéndose con piedras. Un cuadro muy, muy triste. Un cuadro nuevamente de una persona que vivía lejos de Dios. Y nosotros quizás, o alguno de nosotros, Dios quiera que ninguno de nosotros pudiéramos estar hiriéndonos cuando estamos viviendo lejos de Jesús. Quizás no con piedras, como este hombre endemoniado, pero quizás con otras formas podemos estar hiriéndonos y causándonos a la vez daño viviendo lejos de Jesús. Este hombre estaba tan angustiado que mostraba tendencias suicidas. De hecho, cuando sale corriendo hacia Jesús, sencillamente es en medio de una desesperación, corriendo y a su vez controlado por una legión de demonios. No olvidemos, amados, que Satanás siempre obra para la autodestrucción de las personas. No hay nada bueno en Satanás. No hay nada bueno que buscar en él. Siempre obra para destruir, inclusive a sus propios demonios. Sus propios demonios. Porque no hay nada bueno en él. Así que no olvidemos que cuando vivimos fuera del regazo de Dios, podemos ser presa de Satanás y de los demonios. Pero este hombre endemoniado tuvo un encuentro con Jesús. Y ya la historia comienza a cambiar. Cuando el endemoniado se encontró con Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Nuevamente comienza un diálogo y es un diálogo de esperanza. Cuando nos encontramos con Jesús, las cosas cambian, amado. Las cosas tienen que cambiar. Nadie puede quedar como está en la presencia del Dios eterno. No hay manera. No hay manera. Nos encontramos con el Dios de amor, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, que estuvo presente allí, la Trinidad en la creación. Nos encontramos con el ser que más nos ama, que más nos valora. Así que las cosas no pueden permanecer igual. Y de esa manera no permanecieron igual para este hombre endemoniado. Las cosas comenzaron a cambiar inmediatamente. Este mostró temor ante Jesús como hijo de Dios. Sabía a quién estaba allí presente. Le reconoció como el hijo de Dios.
Los demonios saben que llegará el día, amados, del juicio, cuando la libertad que ahora gozan se acabará. Ellos lo saben. Satanás lo sabe, que tendrá su día final. Mientras tanto, va a continuar y va a querer continuar haciendo daño. Pero tienen su fecha ya, fecha de juicio final, donde serán lanzados al lago de fuego, al lago de azufre, donde será el crujir de dientes por la eternidad. El endemoniado pidió a Jesús que no lo atormentara. Y esto parece un poco raro, y era porque el poder de Dios, cuando está el poder de Dios presente, cuando Jesús está presente, es causa de molestia para el enemigo. No lo soportan, no pueden encontrarse con el Dios eterno y quedarse tranquilos. Lo vemos en este endemoniado, lo vemos claramente. Ante la presencia de Dios calla la tierra, amado. Ante la presencia de Dios hay que dar explicaciones si estamos viviendo vidas desarraigadas de Jesús, vidas descarnadas de Jesús, como me ha escuchado estos últimos 3 meses. No podemos estar frente a Jesús, amado, y quedarnos como estamos. Debe ser causa para adorarle, debe ser causa para darle gloria y honra, debe ser causa para alegrarnos, debe ser causa para arrodillarnos delante de Jesús, el Rey eterno. Pero algo tiene que suceder cuando nos encontramos con Jesús. Como en este momento nos estamos encontrando con Jesús a través de su palabra en esta precisa hora. El endemoniado reconoce a Jesús, lo dice el texto bíblico. Le dice a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y es que el demonio conoce a Jesús. Intentó, como usted bien sabe, el mismo Satanás, de tentarle, comenzando su ministerio aquí en la tierra, ofreciéndole cosas, materias, poderes. Jesús sencillamente lo venció con la palabra. Y él lo conoce muy de cerca a Jesús. Y aquí le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Conocía tanto al hombre como la deidad de Jesús. Estos demonios tenían que haber escuchado ya del hombre Jesús, como también del Dios Jesús que se movía en estas tierras de Palestina. Conocía la verdadera identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Conocía la majestad de Cristo. Los demonios conocen a Dios y tiemblan. Tiemblan ante él. Aquí se cumple lo que Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero tiemblan, y tiemblan, dice la palabra. Ellos conocen a Jesús. Ellos saben el poder que tiene Jesús, el Hijo de Dios. Ellos saben que ante Jesús tiene que doblarse toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Así que estos demonios conocían muy bien la figura, la persona y el Dios Jesús. Lo conocían muy bien. Tanto es así, nuevamente, que lo llama por su nombre: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Una pregunta que Jesús le hace muy notable, muy importante. La respuesta del endemoniado se hizo saber de inmediato: Legión me llamo porque somos muchos. Legión me llamo. Fíjese que la persona no contestó con su nombre: Juan, María, o sea, el nombre que tenía, Mario, no sé, cualquier nombre. No, contestó: Legión me llamo porque somos muchos. Vemos que no usó su propio nombre para responder a la pregunta de Jesús, sino que describió su estado espiritual actual. De hecho, es una de las características de los demonios cuando se enfrentan. Usan palabras. Me llamo blasfemia, por ejemplo. Me llamo miedo, para describirse a ellos mismos. Me llamo lascivia. Me llamo muchos otros nombres que están relacionados a pecados capitales. Es la forma que por lo general ellos responden y tienen su nombre. Tienen su nombre. En este caso, Legión me llamo. Este hombre había renunciado a sí mismo, estaba esclavizado por más de un demonio. No sabemos cuántos, pero sabemos que eran muchos. Esta es la historia triste de este hombre. No sabemos cómo estos demonios habían entrado en este hombre. No sabemos cómo una legión de demonios entró en este hombre, más allá de la historia, ¿verdad?, que se nos presenta aquí en Marcos.
Lo que sí sabemos por esta historia es que este hombre vivía esclavizado por estos demonios. Bendito el Señor. Dice que le rogaba, ¿verdad? Este hombre le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ¿Por qué razón? No se especifica por qué le hace ese ruego. Podemos, ¿verdad? Tratar de adivinar en el mejor de los casos. Que no nos, algo importante, que no nos quepa duda que el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Eso tengo que dejarlo claro, porque en algunos lugares que me he encontrado parece ser que el enemigo es más poderoso que Dios, y eso nunca, ni en esta vida, ni la venidera, ni la vida pasada, en ninguna vida. Dios Jesucristo es más poderoso que el diablo, que Satanás y que todo su ejército. Que eso quede claro. Porque algunas personas dicen, el diablo no lo suelta. Bueno, pero Jesús lo puede soltar. O está poseído. Bueno, pero Jesús lo puede liberar. Porque tiene poder de más y de sobra. Así que este endemoniado le rogaba que no le enviase fuera. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué nos querían los demonios irse de aquella región de Gadara? Nuevamente podemos especular, no tenemos a ciencia cierta el porqué a esa pregunta. Sí sabemos que esa área era cómoda para ellos, pues era una área nuevamente gentil, era una área donde había mucho paganismo que se practicaba en aquel tiempo. Nuevamente, esta Palestina era una colonia de Roma, y una de las cosas que reconocía Roma era el paganismo, era que había muchos dioses. De hecho, Roma tenía dificultad en que alguien se identificara con un solo Dios. De hecho, una de las cosas que hacía Roma y requería por ley era rendirle culto al César, al emperador. De hecho, el no rendirle culto al emperador era un delito y se pagaba en unos casos con cárcel y en otros con muerte. Así que Roma había propiciado que se practicara el paganismo. O sea, era correcto como orden, como ley del imperio. Así que en este lugar los demonios encontraban un lugar bueno, una tierra fértil, para ellos continuar haciendo daño, para ellos continuar teniendo personas poseídas por ellos y seguir haciendo daño. Pero no tenemos una explicación, ¿verdad?, ciencia cierta, más allá que estas inferencias, de por qué este ruego, ¿verdad?, que no lo enviase fuera de aquella región. Así que es importante reconocer eso. Bendito Jesús. Envíanos a los cerdos, es la petición que le hacen luego, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Nuevamente, ahí había una crianza de cerdos, y había una crianza de cerdos porque eran pueblos paganos, no eran pueblos judíos, aunque había judíos entre ellos, pero la mayoría eran gentiles, eran paganos. Estos demonios no podían, de hecho, resistir la orden de Cristo. Una vez el Señor ordena, amado. Ojalá nosotros pudiéramos responder en esa manera. Cuando Cristo nos ordena algo, poder ser obedientes y responder con todo amor, con toda sujeción. Debería ser lo que nos sucede como creyentes. Pero los demonios saben esto, amado, y para ellos no podían resistirse a esa orden que Cristo les dio. La orden fue salir, ¿verdad?, de esa persona. Y la petición de ellos es que los lleve, ¿verdad?, a este hato de cerdos. Y de tal manera que los demonios no podían resistir esa orden de Cristo, y aún para entrar en los cerdos, amados, necesitaban su permiso. Porque Él tiene control sobre ellos, Él tiene control sobre el enemigo. Los demonios, de hecho, como le decía, necesitan un cuerpo, amado, para poder obrar. No puede, ¿verdad? Son espíritus, y para poder manifestar todo su daño en letras mayúsculas necesitan de un cuerpo. Y el Señor les permitió en este caso, sabiendo el por qué, entrar en los cerdos, y esto nos dice la palabra que se precipitaron en el despeñadero y cayeron a la mar, se ahogaron en la mar. No sabemos a ciencia cierta si Jesús propició que ellos se precipitaran por la mar, o que los mismos demonios quisieron precipitarse por la mar, a la mar, por el despeñadero, para tratar de huir de Jesús. Lo que sí sabemos es que
se ahogaron en la mar este hato de cerdos que contenía, ¿verdad?, estos demonios. Y es la manera que ellos buscaron para escapar básicamente de la presencia de Cristo como una solución. Ahora ya los demonios se fueron. Jesús queda con este hombre liberto, con este hombre que por muchos años no sabían estaba siendo presa de estos demonios. Y nos dice la palabra que estaba sentado y vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo llegó él de estar desnudo a vestido? No lo sabemos. Quizás algunos de los discípulos le dieron ropa o alguien pasó y lo ayudó. Pero dice que estaba sentido y vestido y en su juicio cabal. Nuevamente hay una restauración inmediata de este hombre que estaba endemoniado. Y es que el poder de Jesucristo llegó a esta persona y lo libertó. Ya te dan unas características. Ya no está corriendo. Está sentado, ya no está desnudo, está vestido, ya no está alborotado, está en su juicio cabal. Y eso hace Jesucristo en la vida, amado. Ordena nuestra vida, le da sentido a nuestra vida, le da formas a nuestra vida. Eso hace el Señor. Nos devuelve el valor, amados, que siempre hemos tenido para Dios. Eso hace el Señor. Somos muy valerosos para el Señor. Nunca lo olvido. Lo digo con mucho cuidado. Nunca olvide el valor que usted tiene para el Señor. No sé hasta dónde pueda llegar esta grabación, pero usted que quizás está en un sitio lejano, quizás está en Estados Unidos, no sé en qué parte del mundo, que sepa que Jesús le valora mucho. Usted es muy valeroso para Dios. Tan valeroso que el Padre Eterno entregó a su Hijo en la cruz a morir para salvarle a usted, para salvarme a mí. Así que Jesús vino a restaurar lo que se había dañado, a echar fuera el pecado, a llevarnos de nuevo al Padre. Ese fue el motivo de Jesús. Cristo restauró su libertad y su dignidad a esta persona. Esa persona había perdido hasta su dignidad a través de este grupo de demonios, de esta legión. Era un hombre nuevo, gracias a Jesús. Ahora gozaba de paz consigo mismo y con sus semejantes. Qué alivio, qué hermosa esa historia, amado. De estar preso por demonios hasta el liberto por Jesús. Cambió su vida, cambió su entorno, cambió el rumbo de su vida. Las cosas no serán nunca igual porque Jesús se encontró con este endemoniado, con esta persona. Ya no era endemoniado, ya era un hombre, ya tenía un nombre, porque Jesús hace eso, nos restaura a nuestro estado natural, como Cristo siempre quiso, como Dios siempre quiso. Bendito el Señor. ¿No es esto lo que hace Cristo Jesús cuando le reconocemos como Señor y Salvador y nos volvemos a Él? Hago esa pregunta. ¿No es esto lo que hace Jesús cuando lo reconocemos, amados? Nos restaura y nos devuelve nuestra dignidad, aquella que se nos concedió en la creación de ser hijos de Dios. Y eso es maravilloso. Usted y yo nos llamemos hijos de Dios, es maravilloso. Si pudiéramos entender a cabalidad lo que es ser hijo de Dios, amado, nuestras vidas, de hecho, cambiarían de manera increíble. Ser el hijo de Dios, esos somos, los hijos de Dios. Y como hijo de Dios, tenemos a Dios como Padre. Y de momento pensamos en la figura terrenal de un padre, en el mejor de los casos, como una persona que nos cuida, que nos ama, que desea lo mejor para nosotros, que nos protege, que nos provee. Nuestra perspectiva cambia totalmente. Y eso hace Dios, nos restaura, nos devuelve nuestra dignidad. Y ahora somos dignos por lo que Jesús hizo en nuestras vidas, por lo que Jesús hace hoy en nuestras vidas. Bendito Dios. Dice finalmente que tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Había un grupo de personas allí, un grupo de espectadores que conocían, de hecho, dice la palabra que no pasaban por aquel lugar en principio porque el hombre rompía las cadenas, el hombre atormentaba al que pasara por allí. Y esas personas que de alguna manera se encontraron en ese lugar, dice que tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Esto no es fácil de entender, no entendemos esa respuesta después de el beneficio que trajo Jesús y lo acabamos de discutir ahora sobre este endemoniado. Ellos vieron de inmediato la respuesta, ellos vieron lo que pasó allí, fueron testigos de cómo esos demonios entraron en los cerdos y se fueron por el despeñadero. No es fácil entenderlo. Cuando Jesús trae vida a una persona, transforma una vida. Vemos, por ejemplo, un alcohólico que ya deja de ser alcohólico y de pegarle a su esposa y a sus hijos. Esa transformación que trae Jesús en la vida. Una persona que era mentirosa ya no es mentirosa. Una persona que blasfemaba, hablaba malo, ya no habla malo. Esos son los cambios reales que trae Jesús a la vida. Una persona que antes maldecía y ahora da gloria a Dios y levanta sus brazos y sus manos y glorifica el santo nombre de Dios. Esos son los cambios que trae Jesús a la vida. Una persona que no tenía sentido para dónde vivir ni qué hacía, se levantaba al mediodía, no trabajaba. De momento Jesús viene a su vida, está contento, trabaja, provee para su familia. Eso es lo que hace Jesús en la vida. Así que no entendemos esta respuesta de la gente de Gadara. Solo podemos una vez más especular, inferir sobre, ¿verdad?, esas respuestas. Bueno, quizás podemos decir que los dueños de los cerdos quizás lamentaban la pérdida de sus cerdos, ¿verdad?, la pérdida económica. Eran 2,000 cerdos y esos cerdos se ahogaron. Quizás podemos inferir eso. Quizás tuvieron miedo de Jesús y de su poder, ¿verdad? Quedaron estupefactos, quedaron como piedra, ¿no? ¿Qué es esto que estamos viendo? Y eso les causó miedo. Eso podría ser una inferencia. Quizás tenían temor de tener comunión con Cristo. Quizás ellos también estaban viviendo en el mundo, lejos de Dios, y no querían tener relación con Dios, con el Hijo de Dios. Nuevamente, amados, son inferencias, pero el texto no podemos ir más allá, porque lo que nos dice aquí es que le pidieron, le rogaron más allá, que Jesús se fuera de allí, después del bien que había hecho el maestro, después del bien que Jesús había hecho. Amado, pues la presencia del Señor entre ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar. Si Jesús se mantendría allí, no había demonio que se quedara vivo allí. No había demonio que siguiera molestando. No había demonio que pudiera tener control sobre aquella tierra de Gadara. Así que no es fácil entender esta expresión que hicieron estas personas. Y lo más que podemos hacer es inferir sobre ellos. Nuevamente, cuando Jesús llega a un lugar, amado, lo transforma, lo cambia. El aire huele diferente porque es la presencia agradable del Dios eterno que está entre nosotros. Cuando Jesús llega a un hogar, el hogar lo transforma, lo cambia. Cambia a los padres, cambia a los hijos, cambia el entorno de la comunidad. Eso lo hace el Señor en nuestras vidas. La gente se da de cuenta. Algunos dicen, mira, ese es aleluya, o ese se metió a la religión, por decir algo, pero saben que hay algo bonito y hermoso que está ocurriendo en esa persona. Su cantar ahora es diferente, su sonreír es diferente, su expresión física es diferente. Eso lo hace el Señor en las vidas. Y la gente lo reconoce. La gente sabe que hay algo diferente. Es más, anhela ese cambio para sus vidas. No son honestos para decirlo, pero anhelan ese cambio para sus vidas. Anhelan esa felicidad. No lo expresan, pero lo anhelan. Porque están viendo algo bueno, algo positivo en las vidas de las personas. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y el Señor se fue, nos dice el texto. ¿Vieron? Vete de aquí, y el Señor se fue. Los ciudadanos de esta región de Gadara se perdieron de la presencia del Señor Jesús. ¿Cuánto más pudo haber hecho Jesús en esa área? Aquí, de entrada, tenemos un principio fundamental. El Señor no se queda, amado, donde no es bienvenido. No se queda. El Señor no obliga a nadie a tener fe en Él o amarle. Nunca se impone por la fuerza. Dice que Él toca la puerta y llama. Y aquel que le abre la puerta, Él va a cenar con Él y Él con el Señor. Nunca el Señor va a empujar la puerta. Nunca el Señor va a obligar a nadie a que le ame. Nunca el Señor va a obligar a alguien que le adore. Desde la eternidad, desde la creación, desde el mismo momento de la creación, fuimos hechos seres libres. Dios sí dejó claras las reglas de juego, pero fue decisión del ser humano, fue decisión de Adán y de Eva pecar contra Dios. Dios no lo indujo al pecado, fue la serpiente, fue Satanás.
Así que el Señor no se queda donde no es bienvenido. Aquí en la tierra, donde quiera que sea, el Señor no se queda donde no es bienvenido. Por todo el contrario, nosotros debemos hacer al Señor bienvenido en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, en nuestro lugar de trabajo. Hay diferentes formas para hacer que el Señor esté presente allí, donde quiera que estemos, y darle la bienvenida. Darle la bienvenida. Porque nuevamente, en el lugar que el Señor esté, amado, ese lugar es transformado. Ese lugar está la presencia del Dios eterno. Y ya la persona, el hombre liberto, dice la palabra que le rogaba que le dejase estar con él. ¿Quién, amado, después de ser libre en Jesús, no quiere permanecer con Jesús? ¿Quién después de recibir tanta bendición del Dios eterno, de Jesucristo, el Hijo de Dios, no quisiera estar con él? ¿Quién después de sufrir por algún tiempo, como este hombre estaba sufriendo por la posesión demoníaca, no quería estar con él? ¿Quién que ha gustado de Cristo va a querer rechazar a Cristo? El endemoniado ya tenía una nueva vida en Jesús y le pedía estar con él. Y eso debe suceder en aquel creyente que tiene a Jesús. Debe haber un deseo genuino, amado, de estar con él. ¿Cómo estamos con Jesús? En nuestra mente, en nuestras oraciones, en nuestro servicio al prójimo, en nuestro servicio a los demás, en nuestro servicio a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Acuérdese, Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo. La iglesia, invento de Jesús, no del ser humano, no de un pastor, no de los líderes. ¿Quién no quiere estar con Jesús? Una gran enseñanza, amado. Quien ha sido salvado y o regenerado por Jesús desea estar con él. Debe haber un anhelo en el corazón de estar con Cristo. Debe ser constante ese anhelo de estar con Cristo. No pasa un día sin hablar con el Señor. Quiere encontrarse con el Señor. Quiere adorarle, quiere bendecirle, quiere exaltarle, porque ha tenido un encuentro personal con el Dios eterno, con el Dios que transforma, con el Dios que nos ama, con el Dios que se deja amar. Y esto es una gran enseñanza. Si algo nos debemos llevar esta noche, amado, es esto: que aquel que ha sido salvado, regenerado, quiere estar con el Señor. Y no es fanatismo, amado, se llama de otra manera, se llama amor. Queremos estar con el amado. Queremos estar con el amado. Queremos mirar a sus ojos, mirar su sonrisa, ver su hermosa sonrisa. Eso nos hace el Señor en nuestras vidas. Nos sonríe, nos hace expresiones de amor de diferentes formas. Cada día nos sorprende. Hay algunos dicen, bueno, ya no me sorprende porque sé que es el amor de Dios. Aleluya. Pero eso hace el amado en nosotros. Eso hace que ese deseo esté impregnado en nuestro corazón de buscarle a todo tiempo, de cantar aleluya, de exaltar su nombre. Los 24 ancianos dicen, santo, 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 a su majestad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vete a tu casa y a los tuyos. Jesús le tiene una respuesta, no lo dejó ahí, porque Jesús cuando transforma, amado, transforma. Jesús exhorta al hombre liberado a que le cuenta lo suyo. ¿A quién son los suyos? A sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a todo el que se encuentre, las maravillas que él había hecho en su vida, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquel que ha sido regenerado por la sangre de Cristo, que ha sido salvado, tiene el deber, amado, de ir a otro y hablarle de las grandes cosas del Señor, de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. No puede permanecer callado. No puede, no es correcto. Jesús nos dio un mandato y más allá que un mandato por amor a su nombre.
id y predicar este evangelio. Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales. Dice que él se fue, amado, y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Imagínense la hermosa historia de este hombre yendo por cada pueblo, por cada ciudad, hablando del poder de Dios en su vida, de lo que era antes y de lo que ahora es. Imagínense usted y yo cada día hablando a otros de lo que Jesús, lo que éramos antes sin Jesús y de lo que somos ahora con Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en nuestra vida? Pues debemos ir a nuestra casa y contarles. No vamos a convencer quizás, pero nuestro deber es ir hacia ellos. Quizás vamos al pueblo, quizás vamos a la esquina, quizás entregamos un tratado, quizás le enviamos un texto a través de WhatsApp, quizás a través utilizamos las redes sociales. No sabemos el impacto que pueda tener ese texto. No sabemos el impacto que pueda tener una llamada telefónica a un ser querido, a un amigo, a un viejo amigo. No sabemos, amado, el impacto que pueda tener. Una palabra sencilla, una palabra de amor. Pero sí sabemos que debemos ir a los de nuestra casa, a los nuestros, y anunciarles las buenas noticias de salvación. ¿Cómo respondemos a Jesús, amado? ¿Cómo respondemos a esa exhortación de ir a los nuestros, a los suyos? ¿Cómo respondemos en este tiempo? Si Jesús ha sido bueno con nosotros, entendemos que Jesús debe ser bueno con ellos también. Si Jesús ha traído tanta bendición a nuestras vidas, sentido a la vida, nos sentimos realizados, nos sentimos hechos, nos sentimos gozosos, ¿por qué no compartimos el poderoso evangelio de Jesús? Algunos ciertamente por temor a ser rechazados, pero lo triste es, amado, que es mejor ser rechazado a que alguien no conozca el evangelio de Jesucristo. Y es importante que le hablemos a todos, amado. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo. No se trata de religión, se trata de una experiencia personal con el Señor. No se trata de religiosidad, se trata de una experiencia personal con Cristo. No se trata de ir a una iglesia X o Y. La iglesia es hermosa, nos tenemos que congregar. El Señor nos llamó a congregarnos como iglesia. Nos llamó a formar el cuerpo de Cristo. Sí, es correcto. Pasen 2000 años ahora, en el 4000 será igual, amado. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor, levantada por el Señor Jesucristo. Con sus faltas, todos tenemos miles de faltas, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Y sigue siendo una iglesia maravillosa, amado. La iglesia del Señor sigue siendo una iglesia milagrosa. Es un milagro en este tiempo, con tantos ataques del enemigo, con tantas situaciones sociales, con tanto pecado que se mueve en todos los sitios. Sigue siendo un milagro de Cristo, un milagro de la iglesia. El que alguien se convierta, amado, sigue siendo un milagro de Dios. Es la iglesia del Señor, es la iglesia amada por el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. Y tenemos que afirmarlo así. La iglesia del Señor es hermosa, amado. Sí, con muchas faltas. Sí, con mucha gente con muchas faltas. Pero es la iglesia del Señor. Habilitada por el Señor, llena de dones por el Espíritu Santo, para ir a los nuestros en primer lugar, ir a los que están un poquito más lejos, hasta donde el Señor nos lleve. Y la verdad y el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo es el Señor y Salvador de todos. Es por Él, no es por otro, es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por Él. Fueron palabras de Jesús. Así que es la manera que debemos responder a Jesús. ¿Le dejamos saber a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Tenemos que hacernos la pregunta. ¿O estamos callando? ¿Estamos callando o le estamos dejando saber lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Ha hecho algo el Señor en su vida? Yo estoy seguro que sí, como ha hecho en mi vida. Yo estoy seguro que sí. Podemos contarles a otros, amados. Podemos contarles a otros lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. El Señor les sanó de alguna enfermedad, cuénteselo a otros.
el Señor le liberó de alguna situación, cuénteselo a otro. Ese testimonio es poderoso. Siempre digo, imagínense esta persona que estuvo presa hablándole a otro preso. ¿Qué mejor persona para poderle hablarle a un preso que el que estuvo preso? ¿Qué mejor persona para hablarle a uno que está en medio de una enfermedad de cáncer que aquel que padeció el cáncer? ¿Qué mejor persona aquel que quizás fue un hombre maltratante y ahora es liberado por Cristo, de hablarle a otro hombre maltratante de lo que Jesús hizo en su vida? ¿Qué mejor persona que un exalcohólico hablarle a un exalcohólico transformado por el poder de Cristo? Así que sí podemos llevar el mensaje a otros. Reflexionemos, ya casi estoy terminando, amado. ¿Me puedo identificar con este endemoniado? ¿Con alguna de sus características? Quizás nos veamos desnudos aunque tenemos ropa. Quizás nos estamos alborotados, no estamos tranquilos en nuestro interior. Estamos ansiosos todo el tiempo. Quizás estamos corriendo para aquí, para allá y vamos al médico X, vamos al médico Y. Vamos a la botica, como decían en el campo, para que me den algún ungüento. Estamos viviendo así, sin pensar que tenemos al mejor sanador, a Jesucristo nuestro Señor. Confiamos en que Él es nuestro sanador. Vivo yo algunas veces en las tumbas de la autodestrucción, negatividad y autocrítica, porque quizás hoy no estamos viviendo físicamente en un cementerio cercano a tumbas, pero estoy viviendo una vida de autodestrucción. No me estoy cuidando mi alimentación, no estoy cuidando mi sueño, no estoy yendo a la iglesia. Estoy criticando todo el tiempo, no paro de criticar. Estoy viviendo de una manera negativa, todo el mundo es malo, todo el mundo contra mí. Si es así, amado, tenemos que buscar ayuda. No estoy diciendo que en algún momento podamos criticar, no estoy diciendo que en algún momento podamos usar algo negativo, pero vivir en negatividad y con la autocrítica todo el tiempo no es correcto. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto, amado. ¿Qué cadenas de adicción me ponen trabas? ¿Hay alguno entre nosotros adicto, por ejemplo, a la pornografía? ¿O adictos al alcohol o a las drogas? ¿O a los juegos de azar? ¿O a la mentira? De todo eso, amado, Dios nos puede liberar. Jesús nos puede liberar. De todo eso. Corro hacia Jesús y le pido me libere, de modo que mi verdadero yo pueda emerger. Sí podemos correr hacia Jesús. Sí, Él está allí presto para recibirnos. Sí, está allí puesto para recibir a mi vecina que está metida o metido en alcohol o en alguna situación. Nosotros podemos ser el instrumento de Dios para ese vecino, para esa vecina. Y ese hoy que tenemos que hacerlo, amado. Mañana no sabemos. Hoy es ese día. Podemos ser instrumentos valiosos en las manos de Dios eterno. Podemos reflexionar sobre estas preguntas, amado. Y en todas ellas vamos a ver que podemos encontrar libertad en Cristo. Que podemos encontrar, Señor, todo lo que necesitamos, amado, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amado, recordemos, después de todo, soy un amado, una amada de Dios. Que nunca nos olvidemos de eso. Que nunca nos olvidemos que Dios nos ama con amor eterno. Que se quede aquí grabado. Porque sabe que el enemigo, el que tenía preso al demonio, al hombre, los demonios, le van a llevar el mensaje contrario. Y llevan el mensaje contrario. Que no valemos, que no servimos. Todas esas mentiras que dice Satanás, el padre de mentira, le dijo Jesús. Que es mentiroso desde de la eternidad. Ese es Satanás. Pero si usted no está claro del valor que usted tiene para Dios, va a vivir en esa mentira y se va a hacer daño. Usted es valeroso, usted es valerosa para Dios, para Cristo Jesús. Póngalo a prueba y verá el poder y el amor de Dios en su vida.
Póngalo a prueba. No olvidemos esto, amado. Nunca lo olvidemos. Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en un sentido de gratitud y confianza por lo que ha hecho por nosotros. Pidámosle a Dios que podamos ser misioneros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en el lugar de estudio, en el trabajo, donde quiera que el Señor nos lleve. Pidámosle a Dios que podamos ser testigos de las maravillas de Dios, que Dios nos tenga en el lugar indicado a la hora indicada y podamos ver más de sus milagros para llevarle a otros también conocimiento de esos milagros. Que seamos instrumentos de Dios, hermano, de un Dios poderoso, que nos libere de angustias, cargas, dolores, enfermedades. Pidámosle a Dios, porque eso hace Jesús, liberarnos. Cuando se apresta el dolor, cuando se apresta el cansancio, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pidámosle a Dios. Bendito el Señor. Ya para concluir, amado. Son las 8:31. Permítame terminar aquí. Concluimos con estas expresiones. Los demonios se sujetan a las órdenes de Jesús. Eso está claro en este texto. Dios es más poderoso que cualquier demonio y el mismo Satanás. Dios es más poderoso. Tercero, Jesús tiene el poder para liberarnos de cualquier opresión, llámese enfermedad, llámese dolores, llámese opresión, llámese depresión, llámese cual sea, usted póngale el nombre. Jesús nos puede liberar de cualquier opresión, de cualquiera. Póngale el nombre de cualquiera. El estado postrer del endemoniado fue mejor que el primero. Dígalo usted. De dónde él estaba y a dónde él terminó. Jesús no se queda donde no le invitan, amado, lamentablemente. Es un caballero. Permitamos que se quede con nosotros. Por último, amados, quien ha sido salvado o regenerado por Jesús, desea estar con él. Permita al Señor que siempre estemos con él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amado, por este tiempo. Permita al Señor, ¿verdad?, que esta palabra haga lo suyo, llegue a las vidas, transforme vidas. Voy a estar compartiendo el enlace. He estado grabando este estudio a través, lo voy a convertir a un video de YouTube. Estaré compartiendo el enlace. Compártalo con aquellos que el Señor ponga en su corazón. Sé que esta palabra que Él me dio, sé que será de beneficio para otros. Y es palabra de Dios, amado. Palabra de Dios. Así que vamos a orar para dar por terminado el estudio. Agradecemos siempre, amados, su comparecencia, sus oraciones para conmigo, sus oraciones para con mi familia, sus oraciones para nuestra iglesia. Agradecemos a los amigos, hermanos que nos acompañan desde Estados Unidos, que de diferentes formas bendicen mi vida, bendicen el ministerio, bendicen nuestra iglesia. Gracias de verdad, gracias por todo lo que hacen. Les recuerdo por último, el día de mañana a las 7 de la noche hay culto en nuestra iglesia, está toda la iglesia invitada, dirige el ministerio de damas, hay mucho que aprender, hay mucha bendición que recibir. Por favor, asista, acompáñenos y recibamos la bendición que las hermanas tendrán para nosotros a través de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que mañana a las 7 denos cita allí en Casa de Restauración Betel. El sábado desde las 8:30 vamos a continuar con las actividades de mantenimiento. Si usted tiene una horita que nos pueda regalar, más que bienvenido. Siempre hay taller que hacer en nuestra casa. Así que por el momento les bendigo. Doy gracias a Dios por todos y les saludamos en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por tu palabra, Dios, por tu palabra eterna. Damos gracias, mi Dios, porque siempre vienes a nuestro encuentro para rescatarnos, para liberarnos, para devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios que somos. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Bendigo en esta hora a cada hermano, a cada hermana, Señor, que nos vea a través del Facebook Live. Permite, Señor, que esta palabra les ayude, Señor, sea de bendición a sus vidas y que también pueda ser bendición, Señor, a otras personas que quizás escucharán más luego
este estudio bíblico. Gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, y celebramos lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Cómo nos sigues ayudando, cómo sigues transformando, cómo sigues trayendo gente a nuestra casa, Señor. Gracias por todo lo que haces, Dios, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Tu poder se manifiesta en nuestras vidas, tu amor está en nuestras vidas, Señor. Bendecimos a todos los hermanos, Señor, y nuevamente rogamos por la salud y el bienestar de cada hermano, que les acompañe, que les sane, que les levante, Señor, que tu poder sea manifiesto en cada vida aquí representada, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos y damos gracias. Amén. Sean todos bendecidos, amados, que tengan feliz noche, feliz sueño. El poder de Dios siempre esté sobre sus vidas. Les veo, les amo. Dios los bendiga. Hasta luego. Gloria a Dios.